estamos aquí en el estudio con la diputada Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Diana? Con nosotros. Y también con el Hola. doctor Rivera. Y doctor, fuera de cámara nosotros conversábamos respecto de un paciente en situación psiquiátrica y usted me hacía una mención respecto de las visitas. ¿Por qué no la compartimos al aire? Buenos días, Diana. Buenos días. En general, lo que yo conozco de las clínicas psiquiátricas, de los hospitales psiquiátricos, los primeros 15 días son cruciales para compensar a un enfermo psiquiátrico, hablando en general, no en este caso en particular. Y por lo tanto, habitualmente se prohíben todas las visitas durante esos primeros 15 días porque habitualmente requieren medicamentos sedantes, conversaciones con su médico tratante, los psiquiatras, una cosa muy especial que no se puede romper por lo que son las visitas de familiares. Por lo tanto, se están cumpliendo en general los protocolos habituales de los pacientes que están hospitalizados en una clínica psiquiátrica. Además, que en este momento, por una decisión de salubridad, todas las visitas en las clínicas están bastante restringidas por el COVID y se hacen solamente visitas por videollamadas. Ahora, en general, doctor, en las clínicas psiquiátricas se prohíbe el ingreso de visitas durante un periodo de tiempo, ¿no? Sí. Cuando llega por primera vez el paciente, digamos, yo Claro. me imagino que serán unos días sujetos 15 a días. evaluación. Unos 15 días. 15 Perdón, no sé si lo había mencionado, pero Sí. eso yo creo que también es súper relevante, porque este no es un lugar donde se puede ir a visitar a las personas. Hay otros pacientes además en esta clínica El Cedro. O sea, las clínicas psiquiátricas en general tienen todo tipo de pacientes con todo tipo de patología. Habitualmente estas clínicas privadas no tienen pacientes agresivos o muy resguardados. Por lo tanto, es una situación estar con gendarmes, estar con una serie de cosas, altera todo lo que es el funcionamiento. Entonces, mayor necesidad de tener protocolos muy estrictos. Sí, diputada, ¿usted quería comentar algo? Sí, no, solo en relación a lo que... Diputada, antes que diga, nosotros no escuchamos nada por la muela, Cami, nada. Así es que hay que solucionar ese tema. ya, Ese era un tema técnico. Un tema técnico, que sí. Bueno, primero saludar al doctor. Efectivamente, bueno, lo que dice el doctor es así. Acá prima la prescripción del médico tratante. Sin embargo, ante las acusaciones de la madre, en este caso, ¿cierto?, que tiene que ver con que existen tratos inhumanos, claro, finalmente es el INDH el que se hace presente porque cumple su rol también. Ahora, no los dejan entrar por estas condiciones que ha planteado el doctor. Sin embargo, el INDH podría solicitar a través de su abogado o del abogado del imputado una autorización judicial para poder hacer ingreso y verificar las condiciones en las cuales está siendo tratado. Ahora, yo no puedo dejar de mencionar que a mí, dentro del contexto, más allá de esto que es más particular, del contexto que se da esta detención, yo empatizo tremendamente con Raquel Argandoña en torno a su dolor como madre, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, también es importante decir que yo comparto también las miradas de un poco de indignación que hay de la población del trato desigual que se da a un preso por tener una cantidad, por tener una posición social, en fin, en este caso... ¿Tú crees que ha sido así, Carol? ¿Tú crees que él ha tenido un trato especial por parte de la justicia por su condición social? Yo creo que sí, o sea, es cosa, si Raquel Argandoña fuera a la penitenciaría, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en la penitenciaría y la verdad las condiciones de los presos en Chile son inhumanas. Y eso es real, o sea, la situación, las condiciones de reinserción social no son real. La cárcel se termina transformando en una verdadera escuela de delincuencia y es precisamente porque los tratos que hay no están dentro de los marcos del resguardo de los derechos humanos, independiente de que hayan cometido un delito. O sea, yo no quiero justificar, decir, no, cometió un delito y por tanto hay que tratarlo bien. No, o sea, son seres humanos y los derechos humanos no pueden tener distinciones. Sin embargo, acá claramente hay una diferencia importante entre ir a una clínica psiquiátrica e ir directamente a la cárcel. Y aclarar el concepto, porque Raquel Argandoña habla de spa. Recordemos que ese concepto lo utilizó la propia hermana de Hernán Calderón Argandoña en sus redes sociales, ¿no? Ella como que culpa a los medios de comunicación. Recordemos que fue la propia Raquel Calderón quien habló de un parricida en un spa. ¿Sí? Ese fue el concepto utilizado. Sumemos a invitados. Está Rodolfo Carter, vemos también no lo había visto. Llega Rodolfo, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Una aparición. Sí, llegó de improviso. Bueno, vamos al contexto de lo que sucede ayer. Katy, tú tienes todos los detalles respecto de esta acusación a gendarmería, como fuego cruzado. Katy. A la Katy la perdimos. Bueno, contextualicemos un poco. Hay una denuncia de parte de gendarmes en contra del abogado de Hernán Calderón Argandoña.
Esa es la denuncia. ¿De qué trata esta denuncia? Que en su momento el abogado quiso quedar solo con el imputado, con su defendido. Y Gendarmería no se lo permitió. Dijo que siempre tiene que haber en presencia de un gendarme en el lugar. Y para eso estamos con Pablo Jaque, que ya lo estamos viendo ahí, de la Presidenta Nacional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. Lo estamos viendo ahí en la imagen central, justo abajito mío. Está Pablo Jaque, que nos va a permitir, Diana, hablar de este tema. Ya, hablemos de este tema. Pablo, buenos días y muchas gracias. Si nos puede relatar qué es lo que sucede ayer en este episodio puntual con el abogado de Hernán Calderón y el personal de Gendarmería que estaba resguardando justamente al imputado. Bueno, muy buenos días, agradecer el espacio, saludar a todo el panel. Gracias. Buen día. Algunos problemas de audio, no sé si ustedes... Se escucha perfecto, no se preocupe. Lo escuchamos muy bien, sí. Perfecto. En el contexto de la custodia que tenemos del interno Calderón Argandoña el día de ayer, efectivamente hubo una situación puntual con el abogado defensor del imputado, ¿no es cierto?, quien quiso hacer ingreso de forma indebida al sector donde está el imputado, ¿no es cierto?, lo que se generó un roce con nuestro personal, quien solamente cumplió con su labor de exigirle que se identificara en su calidad de abogado, se negó, ¿cierto?, quiso cerrar la puerta donde permanece el Perdone que lo interrumpa un segundo. Calderón. Perdone que lo interrumpa un segundo. Entonces, el abogado está autorizado para visitarlo a Hernán Calderón, ¿no? Él sí puede visitarlo presencialmente. El abogado tiene la autorización para ingresar a la visita del interno, pero evidentemente hay controles que tiene que ejercer nuestro personal llegar a ingresar a la sala. El abogado, hay algunas restricciones que como todos los abogados cuando ingresan a las unidades penales se tienen que someter a los controles que tiene el personal de Gendarmería, y esto fue lo que él trató de evitar, y ahí se produce este inconveniente con nuestro personal. ¿En qué consiste el control, perdón, nuevamente, para acreditar que él es abogado? Se tiene que identificar previamente como abogado. Hoy día está restringido el ingreso a la sala donde está el imputado. No puede ingresar con teléfono celular. Fue lo que le hizo ver nuestro funcionario. Ajá. Y el abogado se negó con un tono bastante altanero, grosero, incluso, faltando el respeto a los funcionarios. ¿Hubo garabatos también? Y lo que pretendía él era quedarse al interior de la sala con el interno de forma privada, lo que por supuesto en este momento no se puede, porque el interno Calderón está bajo la custodia de Gendarmería. Y hay que tener una vista constante sobre el interno. Sí, Pablo, sobre ese punto hay un tema bastante discutido que me gustaría que tú lo comentaras y que también lo pudieses explicar, ¿no? En definitiva, han dicho desde Gendarmería que son 9 los efectivos de Gendarmería divididos en 3 grupos quienes están a cargo de la custodia de Hernán Calderón. Entonces cada trío cumple turnos de 12 horas. Y se van rotando, obviamente, para poder ir descansando también. En cada turno, además, un gendarme está al interior del recinto, otro en los patios y el último afuera en la calle. Sin embargo, la proporción de gendarmes versus reos en nuestro país es de 1 a 50. ¿Por qué se produce esta diferencia? Bueno, Soledad, mire, nosotros tenemos que ser garantes de las resoluciones que emanan desde los tribunales de justicia. Sin duda. Y la prisión preventiva que está cumpliendo el interno Calderón es distinta a una situación en un contexto normal que es al interior de una unidad penal. Y eso es lo que ha provocado el problema, tiene que ajustar los protocolos, claro. Tiene que ajustar los protocolos, entendiendo que la prisión preventiva se está dando al exterior de la unidad penal. Sí. Para eso existe un protocolo establecido con todas las medidas de seguridad que se requieren, y entendiendo también el contexto en nuestra autoridad quien dispone, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad para proteger y para dar fin cumplimiento a la medida cautelar del tribunal, que en este caso es la prisión preventiva. Lo decía yo hace algunos minutos, Pablo, y ustedes lo habían aclarado, ¿no? Dijeron que la institución tiene que adaptarse para que la cautelar se cumpla, que finalmente es la única misión que ustedes tienen. ¿Sienten ustedes que todo este problema se ha generado precisamente porque él se encuentra en una clínica psiquiátrica privada? No se habría generado si estuviese en otras condiciones o en otros centros psiquiátricos donde efectivamente llegan reos y ustedes están mejores preparados para poder custodiarlos en esos lugares.
Nuestro personal, Soledad, está capacitado para ejercer la custodia y el cumplimiento de las medidas del tribunal en cualquier parte. Nosotros no vamos a objetar la medida impuesta por el tribunal. Pero esto es inédito, ¿no? Evidentemente la situación es distinta al interior de la cárcel que al exterior. Nosotros cumplimos con servicios en hospitales públicos, clínicas privadas. Sí. Nuestro trabajo es bien dinámico. Y Gendarmería evidentemente tiene que adaptar los protocolos para cada uno de esos procedimientos. Esta no es una situación inusual. Nosotros tenemos servicio permanente en clínicas privadas a través del tiempo en el recorrido de nuestra institución. Ya. Y Gendarmería evidentemente para ese tipo de procedimiento tiene un protocolo que está normado. Nuestros funcionarios tienen que dar fiel cumplimiento a lo que está establecido. Ya, pero Para ello también Sí, perdona Pablo que te interrumpí, pero ese personal, lo hablábamos ayer con el comandante Martínez, ese personal que fue destinado al resguardo de Hernán Calderón, esos 9 gendarmes han sido redestinados, vienen de me imagino yo, un recinto penal. ¿Y qué ha pasado con esos puestos de trabajo en los recintos penales? ¿Han sido reemplazados? ¿Han podido ser reemplazados? ¿Hay suficiente personal para reemplazarlos en sus funciones habituales? Sin duda que el personal de Gendarmería siempre ha sido escaso en el interior de las unidades penales. Muy El escaso. personal que está de custodia del imputado Calderón Argandoña tiene una preparación especial y justamente para este tipo de situaciones. El personal cumple la función de traslado de alto riesgo, tiene la capacitación, pero evidentemente que es una situación bastante distinta el tener que custodiar 3 gendarmes a uno interno, cuando la situación al interior de las unidades penales es completamente distinta, donde tenemos a veces 2 gendarmes custodiando a 300 reos. Exacto, Sí. exactamente. Y- Y en y- condiciones súper adversas, tal como lo ha planteado Gendarmería hace ya muchos años. Ahora, Pablo, Nuestro trabajo, disculpe que lo interrumpa, nuestro trabajo se da en condiciones adversas, es un trabajo Absolutamente. muy complicado y por lo mismo nosotros tenemos una relación, carne propia. nos llama poderosamente la atención la reacción que tuvo el abogado de Hernán Calderón. Nosotros tenemos en los tribunales una relación constante con estos profesionales, una relación bastante cordial. Lo que pedimos nosotros es el respeto al cumplimiento obvio. de nuestra función. Pablo. Hernán Calderón no está privado de libertad por una decisión de Gendarmería, es un tribunal de la República que determinó que su conducta es un peligro para la sociedad. Y nosotros en ese tenor tenemos que dar fiel cumplimiento a la pena que impone el tribunal. Ahora, en este momento es la prisión preventiva. el abogado lo que quería era conversar en la pieza del imputado. Acá esto, como si uno pone... Privado, además. Claro, en privado, sin la presencia de un gendarme. Esto no ocurre bajo ninguna circunstancia, porque uno, por experiencia, tú hiciste un programa muy elocuente con respecto a ese tema, las conversaciones entre los abogados se dan en zonas que están establecidas para aquello, una mesa, no es que el abogado entre a la celda. Siempre resguardadas por personal de Gendarmería, además. Y lo otro de las denuncias, Pablo, a ver, ¿usted descarta que el señor Calderón Argandoña esté las 24 horas del día con grilletes? Completamente descartado, ya estamos en contacto con los funcionarios y además nosotros somos los representantes de ellos. Existe una preocupación, se entiende lo mediático de este tema, pero el personal de Gendarmería tiene la capacidad para ir evidentemente cumpliendo con las medidas de seguridad, pero también flexibilizando. Cuando se dice en televisión por parte de la madre, a quien yo entiendo la condición que en este momento tiene de angustia respecto de ver a su hijo en esta condición, pero no es responsabilidad nuestra, reitero, se equivoca al decir que está amarrado 24 horas de mano y de pie, porque eso no es así. Ella incluso dice que él se interno baña durante la engrillado. noche, permanece amarrado con la medida de sujeción, por supuesto, a uno de sus pies, pero cuando él concurre al baño, a la ducha, tiene que alimentarse, el interno no está amarrado de mano. Para De hecho, aclararlo yo bien, Pablo. les quiero comentar que la relación entre el interno Calderón y nuestro personal que está cumpliendo la función se ha dado de una manera bien cordial, por eso el llamado también a su equipo jurídico es justamente a no dar estas señales inequívocas. Nosotros tenemos que cumplir nuestra función porque los tribunales lo mandatan así. Pablo, para aclararlo bien, ¿en qué horarios está engrillado entonces Hernán Calderón? Durante la noche el interno permanece engrillado a uno de sus pies en la cama, por el momento de dormir. Durante el día se han ido flexibilizando las medidas, ¿no es cierto? Y el interno hoy día no está engrillado las 24 horas, pero sí tiene que estar en contacto directo con un funcionario de Gendarmería. Sí. Nosotros, además del cumplimiento de la pena efectiva diana,
tenemos que preocuparnos también de velar por la integridad física del interno. Sin Sabemos duda. que él está en una condición compleja, por eso está en esta clínica, Claro. y evidentemente el personal tiene que resguardar que él no vaya a atentar contra su vida. Por eso Además- no podemos permitir que el abogado se quede solo al interior de la pieza con él. Además que aquí lo que se entiende y estamos tratando de comunicar es que hay protocolos establecidos por Gendarmería y tienen que ser cumplidos por todos, por igual, porque estamos todos bajo la misma ley. Y sobre eso me gustaría que tal vez usted, Pablo, aclarara algo para hacer un paralelo, ¿no? O una analogía. Tengo acá la página web del Instituto Horvitz, que es un instituto psiquiátrico donde ustedes también reciben, o sea, donde también se reciben reos, quiero decir que están bajo la custodia de Gendarmería. Y ellos en su página web dicen que han implementado hace ya bastante tiempo las videollamadas para los usuarios y los familiares producto de la pandemia. ¿Podemos establecer un paralelo entre cómo se custodia a los internos, por ejemplo, en este instituto o en otro? Está el de Recoleta o el de San Felipe, etcétera, donde han pasado también otras personas cuyos tribunales, ¿no?, han dictado o dispuesto medidas en contra de ellos. ¿Cómo se vive esa situación y si los familiares efectivamente hoy día solo pueden comunicarse con ellos a través de videollamadas? Claro, eso es así, existen estas unidades de clínicas para pacientes psiquiátricos que están bajo el resguardo de Gendarmería. Y usted lo contextualiza muy bien, Soledad. A partir de marzo las visitas a toda la población penal a propósito de la pandemia están suspendidas, ¿no es cierto? Se han ido implementando algunas medidas aleatorias como es la comunicación vía videoconferencia con algún interno, que eso también tiene que estar normado y también lo controla el personal de Gendarmería a ciertas horas del día y en los días que te corresponde visita. Efectivamente, estas son unidades donde los pacientes tienen un tratamiento, los profesionales están bajo el resguardo de Gendarmería, pero reitero, la situación con Calderón es distinta, es una unidad, una clínica privada y nosotros tenemos que ejercer el control en ese sector bajo la normativa que nos rige. Pero aplicando el mismo La situación protocolo. sería muy distinta para él al interior de la unidad penal o justamente Exacto. en una de estas unidades psiquiátricas. Ok, pero aplicando el mismo protocolo. Exacto. O sea, entendiendo que el lugar es distinto y que es una clínica psiquiátrica privada, pero Además, que hay un protocolo establecido por Gendarmería Y es- para todos y los es más ciudadanos de Chile. estricto. Y es más estricto porque no hay medidas de seguridad en ese lugar por ser una clínica privada. Tienen que prever un riesgo de fuga, un riesgo de una eventual agresión, porque esta es una persona que, según su propio abogado, estaba perturbado mentalmente. Y por eso es que se toma... A ver, si porque hay 9 gendarmes cuidando a esta persona porque el recinto no cumple con las condiciones de seguridad como base que puede haber en cualquier Porque recinto no está penitenciario. hecho para eso ese recinto. No es una cárcel, Claro. no es un recinto hospitalario. Pablo, lo del tiro el pase diputada. Pablo, eso quiere decir... Simón, súmele a eso que el imputado en el comento tiene un vasto conocimiento y manejo en armamento. En la misma prensa que ha descubierto respecto a eso. Entonces, gendarmes están con todas armas? esas son situaciones que nosotros tenemos que evaluar al momento de cumplir una determinada función en un cometido en particular como este. Entonces, las medidas de seguridad efectivamente las tiene que adoptar Gendarmería en el torno, reitero, a cumplir de manera efectiva la prisión preventiva que ha decretado el tribunal. Exacto. Sí, para entender bien entonces el proceso de las visitas que estaban conversando con Soledad recién, su mamá ni nadie de su familia va a poder tener una visita presencial con él, entonces, hasta que termine la pandemia. Reitero que hoy día, además de los protocolos que debe tener establecida esta clínica, porque en todos los hospitales públicos del país, clínicas también están restringidas las visitas respecto a la pandemia, incluso en algunos se exige, ¿no es cierto?, el examen COVID respectivo, ni siquiera con eso se está permitiendo la visita a los pacientes en los hospitales. Gendarmería tiene que ajustarse al protocolo que también tienen establecido estos centros asistenciales. Ajá. Además del protocolo propio, donde reitero, a partir del mes de marzo las visitas están suspendidas para toda la población penal. Ya, o sea que su mamá ayer dice que esperó mucho tiempo, Ni ella o sea, ni nadie no puede la hacer iba a poder ver igual, No, digamos, no puede. esperara lo que esperara, ¿no? Esa es una determinación que tiene que evidentemente ya solicitarla y la autoridad acceder también atendiendo los protocolos que están establecidos, no solamente en materia de seguridad, sino que a esto hoy día también suman en materia de salud. Claro, pero Pablo, solo a modo de ejemplo, ¿qué es lo que pasa hoy día, por ejemplo, con las mamás que quieren comunicarse con sus hijos en Santiago 1? Que son o están reos en Santiago 1. Como lo decía hace un instante, desde marzo que están suspendidas las visitas presenciales, Ni ella ni aún nadie. así Gendarmería dispuso como protocolo una visita por video, una llamada tipo videoconferencia para que
los familiares de los Y que hay que internos tengan el agendarla. contacto. En algunas unidades además también se han establecido incluso grupos de WhatsApp entre los profesionales de las unidades penales con algunos de los familiares para mantener un contacto permanente del estado de salud y la situación que se encuentra en los privados de libertad. Pablo, me gustaría hacer hincapié en un punto que usted decía que hacía referencia al manejo de armas de Hernán Calderón Argandoña. ¿En qué condición de armamento están los gendarmes, los 9 que están custodiando a él? Bueno, nosotros tenemos el uso del armamento que está reglamentado y este es un interno, reitero, que tiene que tener el mismo trato que el resto de los imputados a nivel nacional. Para eso nuestro personal tiene el armamento que se necesita en caso de que se requiera. Un armamento corto, el personal, quiero mencionar además que el funcionario que está de custodia directo con el interno no está con armamento, sino que es justamente el perímetro de seguridad que se establece inmediatamente a la salida de la sala, es quien tiene el armamento en caso de que se tenga que reaccionar y también conforme a lo que está establecido en este tipo de situaciones. Sí, la diputada Cariola quería decir algo hace un rato, diputada. Sino que es importante hacer mención de que, de hecho, el Ministerio Público hizo una apelación para que la condición en la que debía quedar él como imputado, en este caso, en proceso de investigación y todo lo que eso significa, más allá de la estabilización, fue que él fuera a una cárcel común. Y eso es una solicitud que hizo el Ministerio Público, sobre todo porque, y creo que porque el Ministerio Público también tiene conciencia de la situación que tiene Gendarmería. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces con funcionarios de Gendarmería y ellos apelan permanentemente a que no tienen todas las condiciones, a que son pocos. Imagínate, un gendarme cada 50 reos en una cárcel común. Es una situación bastante compleja. Y cada 300. Y cada 300 además en algunos casos. En promedio uno cada 50. Entonces, en promedio uno cada 50. Entonces, la situación es bien compleja y por lo menos hasta ahora, y es importante también decirlo a propósito de lo que estábamos conversando inicialmente respecto del INDH, si el INDH por ley tiene el derecho de ingresar a un recinto público, entonces en ese caso las condiciones serían distintas, pero al estar en un recinto privado cambian las condiciones y eso también es un elemento importante de considerar a propósito de las apelaciones. O sea, la familia, y en este caso su abogado, tomó la decisión de que fuera un recinto privado con todas las restricciones que eso implica y también con todas las dificultades que eso implica. Entonces también es importante que asuman una responsabilidad y un costo en torno a eso, ya que ni siquiera se está aplicando una situación de igualdad ante la ley, a mi parecer. ¿Qué es lo que dice Gendarmería en la nota que tenemos acá? Que Carmen responden a la defensa. Si no le gusta, váyase a la unidad psiquiátrica de la... Yo creo que la discusión de la lucha de clases nunca es buena en este tipo de cosas. Claramente no es real. Lo que lamentablemente es real, pero eso ocurre. Es necesaria. Es necesario tenerla en el siguiente sentido, de preocuparse de los gendarmes, que hoy día tienen una condición trabajo que tienen. Una condición súper precaria. La realidad de la mayoría de la gente que no tiene posibilidades de financiar este tipo de créditos. Cuando Pinochet estuvo detenido en Londres, tendría que haber estado en el hospital de la cárcel y finalmente por razones políticas, para no ganar un conflicto con el gobierno del presidente Frey, lo internan en Groenland, en Virginia Waters. Cuando estuvo Erich Honecker en Chile, la reina nunca estuvo en ningún centro de detención por razones políticas. Esto no es un caso político, es un caso de una familia con más ingresos que asegura que su hijo no entre al régimen normal penitenciario. La tragedia que está viviendo la familia Calderón es insondable. Yo no quisiera estar ni de cerca de lo que está viviendo Raquel y su familia, en una clínica psiquiátrica o en una cárcel pública. Da lo mismo. Es una tragedia que un padre y un hijo se acuchillen y que todo el mundo esté pendiente de eso. Pero lo relevante, a mí me parece importante lo que habla el dirigente de los gendarmes. Los que somos abogados, sabemos lo que es atender en una sala de detenidos, en las condiciones precarias en las que funcionan, cómo lavan su ropa, cómo viven, y la universidad del crimen, que es generalmente una cárcel. Entonces, al igual que lo que pasó con el caso Ámbar hace 2 semanas atrás, que todo el foco de la atención cayó sobre ese crimen atroz y nos dimos cuenta que no se hizo nada de esa pega, hoy día el caso de Hernán Calderón hijo nos lleva de nuevo a la realidad penitenciaria, que es cómo pasa la vida de la mayoría de los gendarmes, que están tan presos como las personas que están detenidas, y segundo, cómo hoy día están funcionando las cárceles, que es un horror. Solo un dato, Sole, para darte un dato súper concreto. ¿Alguien se ha puesto a pensar, por ejemplo, qué pasa con las madres que son condenadas por microtráfico, son separadas de sus hijos y terminan perdiendo a su familia? Sí, pues si simplemente porque hemos caído hasta los 2 años porque hemos caído en una lógica de decir, mire, mano dura con el narcotráfico, cosa que yo comparto, pero no mano dura con el gran narcotraficante, sino con la vendedora de la población que al final deja abandonados a sus hijos.
Y nuestras cárceles están llenas de esos casos. Estas oportunidades son lo que debería centrar nuestro debate. Lo que le pasa a los Calderón Argandoña, trágico, el mayor respeto. Pero lo que muestra hoy día es el drama carcelario profundo de Chile. Me permiten entonces ponerme de pie porque como Pedro Calcuno, Ponte de pongo de pie. Porque tenemos en nuestras manos la denuncia del abogado Carlos Eduardo Lagos Herrera. ¿Qué pasa con los reos comunes? ¿Qué pasa con los gendarmes? Yo hice la práctica el año 98 y me tocaba hacer la práctica en la sala de detenidos de la penitenciaría. Una indignidad para los gendarmes. Pregúntale a los gendarmes pregúntale cuántas licencias médicas tienen por depresión. ¿Cuánta gente les renuncia al año porque ya no dan más? Presos con uniforme, se dicen ellos. Pero exactamente. Y con muy pocos recursos. Lo terrible, y es lo que uno puede aportar, yo claramente no soy legislador, Carol tiene un rol distinto y fundamentalmente los gobiernos, incluso más que los parlamentarios. El gobierno de la presidenta Bachelet, el actual gobierno, no pueden quedarse en el hay que. Tienen que hacer el cambio. Primero, ¿qué pasa con los gendarmes? ¿Cómo están siendo tratados? ¿Cuáles son sus regímenes previsionales? ¿Cuáles son sus horas de descanso? ¿Cómo está su realidad psicológica? Porque no podemos pedir que se rehabilite a la gente si tenemos a gendarmes destrozados anímicamente. Lo que pasa es que no hay cambios. Porque Y no segundo, popular. yo pongo sobre la mesa algo que en mi sector político es pecado. Yo creo que tenemos que discutir seriamente la descarcelización de cierto tipo de delitos que no deberían cumplirse en régimen privativo de libertad. Creo que es mucho más razonable tratar, por ejemplo, pongo el caso concreto, una mamá que por la realidad que vive en nuestro país termina vendiendo pequeñas bolsas de pasta base en una población y termina encarcelada, se le separa de la hija o del hijo, se le genera pobreza, ¿cuál fue la solución del Estado? Encarcélala. Y al mismo tiempo, el gran narcotraficante sigue libre. Está libre. Esa es la discusión que queríamos tener de fondo. Alcalde, ya vamos con el doctor, le prometo que vamos con el doctor, pero usted sabe que en este programa la noticia manda, la noticia llama a esta hora.